Normalmente, cuando se busca un diagnóstico médico, existe pues una cierta expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Es casi un proceso de ingeniería pura y dura. Claro, totalmente. Buscamos el dato exacto y ya está. Exacto. O sea, si una persona se rompe un brazo, la radiografía te muestra una línea blanca, dentada, y el médico simplemente señala la pantalla y dice que ahí radica el problema. Es muy visual. Hay una imagen objetiva, súper indiscutible y clara sobre la que basar cualquier decisión. Sí, sí, sí. Y la medicina clínica, bueno, hasta cierto punto, se apoya en esas certezas binarias. O sea, el hueso está roto o no lo está. Y resulta ser un proceso súper limpio. Y, a ver, desde un punto de vista psicológico, yo creo que es hasta reconfortante. Totalmente reconfortante. Es que al cerebro humano le apasiona que las cosas sean visibles, que sean cuantificables y que encajen, sin fricción, en categorías preestablecidas. Pero claro, sin embargo, al dar un paso hacia el ámbito del aprendizaje, hacia todo lo que es el desarrollo cognitivo humano, pues esa máquina de rayos X parece sufrir un cortocircuito. Madre mía, ya te digo, entramos en un terreno de diagnóstico que es bastante turbio, por decirlo suavemente. Sí, porque la sociedad se empeña constantemente en, no sé, en asignar un número del 1 al 10 a procesos que son totalmente abstractos. O sea, procesos que ocurren en el interior de una mente en pleno desarrollo. Es como si se pudiera medir la creatividad o la madurez emocional con el mismo calibre que se mide pues, un fémur. Y es que emitir un juicio de valor sobre lo que un individuo sabe o es capaz de hacer, pues nunca es tan sencillo como analizar una placa de rayos X, especialmente cuando el foco se sitúa en las etapas más tempranas de la vida. Claro, porque es un ecosistema lleno de variables incontrolables, literalmente. Exacto. Y por ese motivo, el análisis a fondo que vamos a hacer hoy sobre este material, pues resulta tan revelador. Vamos a diseccionar un documento sumamente meticuloso. Proviene de la Universidad de los Andes, concretamente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí, es un texto de la carrera de Educación Inicial y Parvularia que ha sido elaborado por el licenciado Douglas Paredes Lobo. Y la misión central de toda esta inmersión de hoy es fundamentalmente desmitificar la palabra evaluación. Una palabra que, fíjate, suele generar una ansiedad tremenda, tanto en quien la recibe como, sorprendentemente, en quien la emite. Sí, 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 porque históricamente se asocia con un veredicto punitivo, ¿verdad? Con un castigo. Claro, pero es que el documento arranca con una revelación que, a ver, cambia por completo esa perspectiva punitiva. Y tiene muchísimo que ver con la etimología misma del término. ¡Wow! Lo de la etimología es interesantísimo. Proviene del francés evaluar. Y lejos de significar castigar o clasificar, significa indicar, valorar, o sea, establecer la importancia o apreciar algo. Es literalmente otorgar valor. Y el autor ancla toda esta filosofía con una cita de Pedro Ahumada que resulta vital tener en mente desde el minuto uno. ¿Cuál es exactamente? Pues dice así: la evaluación es un proceso, no un suceso. Es un medio, no un fin. Madre mía, la evaluación es un proceso, no un suceso. O sea, esa distinción es el núcleo de todo el problema educativo moderno, yo creo. Absolutamente. Porque pensar en la evaluación como un suceso es imaginar, pues, el temido examen final, ¿no? Un evento aislado y solitario en el calendario. Y entenderla como un proceso, pues obliga a verla como el sistema de navegación completo. Claro, lo fascinante aquí es que emitir un juicio educativo riguroso requiere un método científico adaptado a las ciencias sociales, claro. O sea, no puede depender solo de la intuición de quien enseña. Pues vamos a desgranar cómo se construye exactamente ese método riguroso. Porque tomar decisiones basadas en un conjunto de información incompleta o incluso sesgada es un peligro constante en las aulas. Desde luego, el documento de la UNANDES establece que, a ver, para que un proceso evaluativo se sostenga y no se caiga a pedazos, necesita 3 cualidades indispensables. 3 pilares, digamos. Eso es, 3 pilares. Y el primero que menciona es la validez. Vale, la validez, que se define en el texto como el grado en que el proceso mide efectivamente lo que pretende medir, ¿no? Exacto. Y parece una obviedad tremenda, pero en la práctica educativa es uno de los fallos estructurales más comunes con diferencia. Ya, claro, porque exige la utilización correcta de diferentes instrumentos de medición para garantizar que se captura la habilidad real y no una variable secundaria. Eso es.
O sea, no quieres medir la capacidad de memorización a corto plazo o la obediencia cuando intentas medir otra competencia. Para visualizar este concepto de validez, a mí me gusta mucho la analogía clásica de la temperatura. Es muy útil. A ver, cuéntame. Pues si se quiere medir el calor de una habitación, de nada sirve utilizar una cinta métrica láser de ultimísima generación, por muy cara que sea. Ah, claro, claro. O sea, la herramienta puede ser carísima, súper sofisticada, pero carece de validez para lo que se necesita averiguar. Básicamente, no mide el calor. Esa analogía funciona perfectamente para explicar la validez, pero se queda un poco corta si no introducimos la variable del tiempo. ¿Del tiempo? Vale. ¿Cómo entra ahí? Pues ahí es donde entra el segundo pilar, que es la confiabilidad. Siguiendo con el ambiente de tu habitación, si se cuenta con un termómetro que sí es válido, la confiabilidad significa que si mides la temperatura a las 10 de la mañana Ajá. y luego otra vez un minuto después, sin que las condiciones hayan cambiado en absoluto, pues el resultado debería ser idéntico. Vale, lo pillo. En educación esto se traduce pues en consistencia pura y dura. Al aplicar los instrumentos sucesivamente, los resultados deben ser constantes y estables en el tiempo. Eso es. Si un niño demuestra una habilidad motriz hoy, pues debería poder demostrarla mañana en condiciones similares. Entiendo la teoría, ¿eh? Pero el tercer pilar que plantea el material, la practicidad. Ahí tengo que decir que me genera bastantes dudas. A ver, el documento la define como la similitud de los juicios entre diferentes examinadores independientes. Sí, la premisa es que dos profesionales competentes deberían llegar a conclusiones similares al observar el mismo fenómeno, ¿verdad? Todo gracias a unos criterios claros e instrumentos bien diseñados. Exactamente. Esa es la teoría detrás de la practicidad. Pero espera, permíteme cuestionar un poco la viabilidad de esto en un entorno real, porque suena un poco utópico sobre el papel. ¿Utópico por qué? Pues porque ¿cómo se consigue que dos educadores diferentes lleguen a la mismísima conclusión observando a un niño de 3 años en medio de una interacción social súper compleja? O resolviendo un conflicto por un juguete en el patio. Ya veo por dónde vas. O sea, la subjetividad de la mirada adulta tiene que filtrarse por algún lado, es inevitable. La practicidad a veces parece casi imposible de alcanzar. A ver, tienes toda la razón en que es el eslabón más frágil del proceso, sin duda. Pero si conectamos esto con la perspectiva general, la respuesta del autor a esa fricción se basa en la profesionalización absoluta del instrumento. ¿A qué te refieres con profesionalización del instrumento? Pues a que la practicidad no se logra pidiendo a dos personas que simplemente opinen sobre lo que están viendo, sino entrenándolas. Entrenándolas para utilizar rúbricas de observación que estén extremadamente calibradas. Claro, o sea que si el juicio depende de si el educador durmió bien esa noche o de su simpatía natural hacia un perfil concreto de alumno, pues el sistema colapsa enterito. Exactamente. La practicidad lo que busca es erradicar el sesgo, estandarizando qué conductas exactas constituyen, de verdad, un indicador de progreso. Vale, visto así tiene más sentido, pero si estos tres pilares, validez, confiabilidad y practicidad, son tan difíciles de sostener y tan vulnerables a la subjetividad en una sola prueba, asumo que depender de un único examen final a final de curso es una receta para el desastre, ¿no? Totalmente. Es tirar el proceso por la borda. Y esto nos lleva a la forma en que el material de la UNANDES estructura el cronograma del aprendizaje. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo distribuye el autor el peso de la evaluación a lo largo del tiempo para evitar ese desastre? Pues el documento rompe radicalmente con esa tiranía del examen final. Plantea 3 momentos cronológicos que deben estar obligatoriamente articulados entre sí. El primero es la evaluación inicial. La inicial, vale. Que asumo que cumple una función estrictamente diagnóstica, ¿verdad? Eso es. Básicamente se trata de encender las luces de la habitación antes de empezar a caminar por ella. Qué buena metáfora. Claro, el texto señala que sirve para adecuar las intenciones pedagógicas a las necesidades reales que hay en ese momento. Exacto. Implica conocer muy bien los esquemas de conocimiento previo, la actitud del niño y el nivel de interés antes de introducir cualquier material nuevo. Y una vez que se tiene ese mapa inicial del terreno, pues arranca el segundo momento, que por lo que leo es el verdadero motor del sistema, la evaluación continua. Sí, la evaluación continua. Y ojo, porque esta fase tiene un carácter puramente formativo. Su función es ir ajustando la ayuda educativa sobre la marcha.
o sea, detectando las dificultades en el mismo instante en que surgen para introducir las correcciones de forma inmediata, ¿no? Exactamente. No esperas a que termine el mes. Pues aquí veo un paralelismo clarísimo con un sistema de navegación GPS. Fíjate, la evaluación inicial es el momento en que el dispositivo busca la señal de los satélites para saber dónde narices está el vehículo. Sí, tal cual. Y la evaluación continua, pues sería esa voz que recalcula la ruta en tiempo real cuando hay un desvío o te encuentras un atasco imprevisto. Es un símil muy para que muy acertado. La clave del GPS es esa, que no espera que el conductor llegue a la ciudad equivocada para decirle, oye, que te equivocaste en el primer cruce hace 2 horas. Esto plantea una dicotomía brutal con el sistema tradicional al que estamos acostumbrados. Si la evaluación continua funciona como un GPS que recalcula la ruta y ajusta la ayuda pedagógica a tiempo, entonces, ¿qué lugar ocupa el tercer momento, la evaluación final? Ahí está el kit de la cuestión. Porque claro, si la fase formativa se hace correctamente, un fracaso o un suspenso estrepitoso al terminar el ciclo escolar nunca debería ser una sorpresa. Pues esa es la gran crítica implícita en todo este modelo. La evaluación final, según la Universidad de los Andes, sirve para constatar si se ha conseguido el grado de aprendizaje esperado. Y lo hace sumando los datos de la fase formativa a ciertas pruebas puntuales. Vale. Pero, y aquí viene lo importante, si el resultado de esa evaluación final es una catástrofe imprevista, el alumno no es el único que ha fracasado. ¡Wow! Claro, el sistema de evaluación continua fracasó. O sea, el GPS dejó de emitir señal y nadie al volante se dio cuenta. Exactamente. Es un cambio de paradigma súper importante, porque elimina de un plumazo la culpa exclusiva sobre el individuo que está aprendiendo. Y reparte esa responsabilidad con el instrumento de medición y con quien lo aplica. Es que me parece fascinante. Además, el documento hace muchísimo hincapié en que esta evaluación final no es un punto y final, sino el punto de partida para una nueva intervención. Claro, porque muestra la naturaleza cíclica del desarrollo cognitivo. O sea, cada línea de meta es simultáneamente la línea de salida del siguiente ciclo. Y la información que se ha recopilado, pues siempre tiene un propósito prospectivo, o sea, para el futuro. Nunca es un mero archivo muerto que guardas en un cajón y te olvidas. Nunca. Y siguiendo con tu idea de repartir responsabilidades si el GPS falla, pues hay una sección en este documento que aborda precisamente qué hacer cuando la ruta no funciona. Vale, esto me interesa, porque supongo que no se centran en analizar solo el vehículo, ¿no? Sino en auditar el satélite. Ahí le has dado. Existe una inercia cultural casi inevitable a pensar que en la educación solo se examina a los alumnos, pero este material reserva un espacio central, vital, para la evaluación de la enseñanza misma. O sea, que el docente, las metodologías y el centro educativo también se someten a la lupa. Sí. Y resulta un ejercicio de coherencia metodológica total. Porque si el aprendizaje se evalúa bajo los pilares de validez y confiabilidad, pues el método que facilite ese aprendizaje tiene que medirse con exactamente el mismo rigor. Tiene toda la lógica del mundo. Y el autor propone varios instrumentos para evaluar al docente, ¿verdad? Empezando por la reflexión personal crítica. Sí, la autorreflexión es el primer paso. Pero la complementa súper rápido con observadores externos y el contraste con compañeros de profesión. Pues fíjate, esa figura del observador externo y el contraste con los compañeros me remite directamente a una práctica muy habitual en el mundo del desarrollo de software. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Sí, en tecnología se utiliza algo llamado revisión de código. O sea, un programador puede escribir, no sé, miles de líneas de código y estar totalmente convencido de que la arquitectura que ha montado es perfecta. Vale. Pero claro, su cerebro lleva tantas horas inmerso en esa lógica tan concreta que desarrolla una especie de ceguera selectiva. Es casi incapaz de ver sus propios fallos estructurales. Claro, tiene sentido. Necesita que otro programador, con ojos frescos y sin ningún tipo de apego emocional al proyecto, pues revise el texto para encontrar las vulnerabilidades. Pues es que la enseñanza tradicional sufre de esa mismísima ceguera selectiva. Básicamente porque suele ser una profesión tremendamente solitaria. Totalmente. Quien enseña cierra la puerta del aula y ejecuta su planificación de una manera bastante aislada del resto. Y abrir esa puerta a un compañero o a un profesional externo requiere, superar una barrera psicológica importante. Claro, porque implica aceptar cierta vulnerabilidad, ¿no? Que alguien venga a ver cómo lo haces. Eso es.
Sin embargo, esos ojos frescos son la única forma real de detectar vicios metodológicos y de garantizar esa practicidad de la que hablábamos antes. Bueno, y además de los profesionales externos, el texto menciona el uso de cuestionarios para recopilar percepciones y opiniones de las familias. Y aquí surge, creo yo, otra fricción práctica. Sí, la de las familias es un tema con mucha tela. Porque, a ver, las familias no son pedagogos. Sus opiniones pueden estar cargadas de un montón de sesgos emocionales, de sobreprotección o incluso de expectativas completamente irreales. ¿Hasta qué punto es útil incorporar esta información no profesional en una evaluación técnica? Es una tensión real y el autor no la esquiva. La información de las familias aporta ruido indudablemente, pero también hay que entender que democratiza el proceso educativo. O sea, expandir el foco más allá de las cuatro paredes del aula. Exacto. Reconoce un hecho que es innegable. El aprendizaje no ocurre en un vacío de laboratorio. Un niño que muestra apatía en clase, pues podría estar atravesando una dinámica súper compleja en casa. Claro, un divorcio, una mudanza. Eso es. Así que los datos familiares, aunque sean subjetivos, proporcionan el contexto vital. Y sin ese contexto, los datos puramente académicos pierden casi toda su capacidad diagnóstica. Pues la verdad es que ese concepto del contexto vital nos sirve de puente perfecto para abordar el bloque más técnico de este material, volviendo el foco hacia el alumnado. ¿Cómo narices se consigue evaluar de manera justa, válida y confiable a personas que se encuentran en la etapa de educación inicial o parvularia? Es el gran reto. Claro, porque hablamos de edades en las que aún no existe un dominio fluido de la lectura o la escritura. O sea, no es posible entregarles un folio con preguntas de opción múltiple y un bolígrafo. Desde luego que no. El desafío logístico en la educación temprana es monumental. La respuesta técnica que ofrece el documento es que la observación directa y sistemática pues se convierte en la herramienta reina. La herramienta reina, la observación. Sí, pero ojo a la palabra clave aquí que es sistemática. No se trata de sentarse a mirar pasivamente cómo un grupo interactúa en el patio de recreo. Requiere un andamiaje documental muy específico. Y el autor despliega, la verdad, todo un arsenal de herramientas para capturar estos datos que a simple vista son invisibles. Comienza hablando con las listas de control, que son unas herramientas bastante binarias, la verdad. Sí, las listas de control. ¿Qué destacarías tú de ellas? Pues que básicamente calculan la presencia o ausencia de capacidades o hitos del desarrollo muy específicos. O sea, constatan si ocurre o no ocurre un comportamiento. ¿Blanco o negro? Exacto. Y su utilidad radica en la rapidez para verificar progresos básicos en un grupo grande. Pero claro, tienen un límite súper evidente. Que reducen la complejidad del comportamiento humano, ¿no? A una simple marca en una casilla, un tic. Eso es. Por eso el sistema exige incorporar en el siguiente nivel las escalas de estimación. Que añaden dimensionalidad, supongo. Justo. Estas herramientas van un paso más allá. Ya no solo registran si una conducta se manifiesta o no, sino que intentan medir su frecuencia, su intensidad o el nivel de autonomía con el que el niño la ejecuta. Entiendo perfectamente la progresión. De la lista binaria se pasa a la escala de grises. Eso es. Pero la herramienta que realmente dota de sentido a las dos anteriores, yo creo, es la que el autor denomina registro anecdótico. El texto lo describe como una descripción narrativa de comportamientos relevantes que ocurren pues, de forma cotidiana. El famoso registro anecdótico, sí. A ver, si las listas de control son una fotografía estática, el registro anecdótico funciona como, no sé, como el comentario del director en la versión extendida de una película. Oye, me parece una metáfora brillante para ilustrar su función real. El comentario del director. Es que aporta el porqué detrás del dato frío. O sea, detalla las circunstancias, los desencadenantes, las reacciones emocionales. Cuenta la historia completa de cómo pues, una rabieta se originó por una frustración específica con un material de clase o cómo un acto de empatía surgió de manera espontánea en el patio. Exacto. Le da volumen al dato. Pero a nivel práctico, y seguro que quien nos escucha se lo está preguntando, ¿cómo se gestiona esto en un aula ruidosa con 20 niños en constante movimiento? Ya, la logística tiene tela. Es la gran batalla diaria de la educación parvularia. La implementación práctica, la verdad, varía enormemente.
Algunos profesionales utilizan libretas de bolsillo, otros recurren a notas de voz rápidas en el móvil o incluso a sistemas de POSITs que luego transfieren al expediente cuando acaba la jornada. Claro, lo que funcione en el momento para no perder el hilo. Sí. Pero lo fundamental de este registro es que exige separar escrupulosamente los hechos objetivos de las interpretaciones. Ah, vale. O sea, el comentario del director debe relatar qué pasó exactamente, ¿no? Sin juzgar prematuramente la intención del protagonista. Exactamente. Poner el foco en el hecho, no en el juicio. Y a pesar de que la observación es la columna vertebral de todo esto, el material de la Universidad de los Andes también propone instrumentos alternativos. Sí, para evitar depender de una única fuente de datos, imagino, por lo de la validez. Claro, menciona el análisis de producciones, como la revisión de cuadernos, fichas y pequeños trabajos manuales que hacen los niños. Y también detalla el uso de intercambios orales, como las puestas en común y diálogos asimétricos entre docente y alumno, que en ocasiones pueden apoyarse en grabaciones audiovisuales para un análisis posterior un poco más pausado. Efectivamente. Y hay un último bloque de herramientas alternativas denominado pruebas estructuradas especiales, que requiere una atención especial. ¿Qué incluyen exactamente esas pruebas estructuradas? Pues dentro de esta categoría se incluyen las escalas para valorar respuestas orales. Y aquí no se mide únicamente si el contenido de la respuesta del niño es correcto o no. Sino qué más. Se audita la claridad de la pronunciación, la riqueza de ese vocabulario incipiente y, sobre todo, la confianza y la postura corporal al comunicarse. Qué interesante. ¿Y hay una prueba específica dentro de este bloque estructurado que aborda precisamente lo que ocurre cuando el lenguaje oral todavía no da abasto para comunicar la complejidad interna del niño? Me refiero a las pruebas de respuesta gráfica. Las pruebas gráficas, sí. La importancia que le otorga el documento al dibujo y a la expresión plástica es sinceramente uno de sus puntos más fuertes. Porque, a ver, existe una tendencia terrible a minimizar el dibujo infantil, ¿verdad? Como si fuera una simple actividad motriz para que se entretengan un rato, o un pasatiempo transitorio. Totalmente. Pero el texto argumenta que, en estas etapas, el trazo, la distribución espacial en la hoja y hasta la elección cromática que hace el niño, pues constituyen un idioma propio. Es pura cartografía emocional. ¡Wow! Cartografía emocional. O sea, es literal medir en el idioma de quien está aprendiendo. Eso es. A través del dibujo se están articulando ideas abstractas sobre la dinámica familiar, los miedos o la percepción del propio cuerpo, que serían totalmente imposibles de verbalizar a esa edad. Claro, no tienen las palabras aún. Y, si volvemos al primer pilar que mencionábamos, el de la validez, darle estatus de prueba estructurada a un dibujo infantil es lo que de verdad confiere validez al sistema en estas edades. Porque se está midiendo la inteligencia emocional y espacial utilizando el canal natural de expresión de la infancia. Es que tiene todo el sentido. Completamente. Bueno, al observar la totalidad de este análisis profundo de hoy, la verdad es que se dibuja un cambio de paradigma bastante brutal. Sí, es un giro de 180 grados. Se pasa de una visión donde evaluar equivale a pasar una factura o emitir un veredicto clínico inamovible, a un modelo donde evaluar es validar de manera constante. Validar constantemente. Esa es la clave. Exige medir de forma confiable, utilizando desde un registro narrativo de lo que pasó en el patio hasta la interpretación de un trazo de cera en un papel. Y obliga a auditar tanto a quien recibe la enseñanza como al propio sistema y a las personas que la imparten. Todo a lo largo de 3 momentos cronológicos que, la verdad, no tienen sentido el uno sin el otro. Yo creo que a estas alturas queda clarísimo que aquel que concibe la evaluación simplemente como poner una nota al final de un trimestre, pues está perdiendo más de la mitad del proceso educativo real. Totalmente. La rigurosidad requiere contexto, adaptabilidad y, por encima de todo, una observación libre de prejuicios. Sí, libre de sesgos y de juicios rápidos. Pero fíjate, toda esta meticulosidad y este andamiaje metodológico están diseñados para proteger el desarrollo de los más pequeños. Se asume que necesitan evaluaciones continuas, registros anecdóticos que entiendan todos sus contextos y oportunidades casi infinitas para recalcular la ruta con ese GPS. Claro, es lo que se merecen en esa etapa. Pero la reflexión inevitable tras analizar todo este esfuerzo técnico y pedagógico es observar qué narices ocurre en la edad adulta.
El contraste ahí suele ser bastante severo, ¿eh? Resulta paradójico, porque se asume como el estándar de oro que la infancia merece, sí o sí, una evaluación formativa continua. Pero al llegar a la vida adulta, tanto en el ámbito personal como en el estrictamente profesional, la sociedad te impone el modelo del suceso. Sí, volvemos a la casilla de salida. Se tiende a juzgar el éxito de una vida, o el valor de un individuo, basándose únicamente en resultados finales. Exacto. El puesto alcanzado en la empresa, el salario a fin de mes o la consecución de ciertos hitos estáticos que marca la sociedad. La gente se somete a sí misma a esa radiografía rígida y binaria que mencionábamos al principio del todo. Qué fuerte, pero es verdad. Y cabe preguntarse, para quien nos escucha, ¿cómo cambiaría la percepción del propio fracaso o del éxito si las personas aplicaran el concepto del registro anecdótico a sus propias vidas? Entender que el contexto vital importa siempre y que recalcular la ruta tras cometer un error no es un fallo del sistema ni una tragedia. No, es simplemente parte de la evaluación continua. Quizás el desarrollo humano no deja de ser nunca un medio y un proceso, independientemente de la edad que tengamos. Yo estoy seguro de que es así. Es un proceso constante. Pues con esa idea nos quedamos. Un concepto sin duda para dejar reposar y darle una buena vuelta en casa.